Es que ahorita no me funcionaba tampoco Teams, pero después vi que utilizando la conexión del celular, me faltaba activarle ¿cómo se llama? El uso de datos del celular para que me funcionara Teams. Ok, listo, ya estamos grabando. Recuerden, muchachos, que voy a hacerlo rápidamente. Estamos ya viendo el cálculo del IPC y del nivel de inflación. Les mostré en la última clase el cálculo que utiliza el Banco Central, los datos que están en el Banco Central. Dijimos que para calcular este IPC, que es el índice de precios del consumidor, y lo que esto hace es medir el nivel general de precios de una economía. Se selecciona un grupo de productos que se le llama, en realidad no es canasta básica este concepto aquí. Debo eliminarlo. Es una canasta de bienes y servicios. Canasta básica es aquella que identifica el gobierno como productos de principal necesidad, digamos, los, los prioritarios para que una familia de, creo que de 4 miembros pueda subsistir, ¿no? No vivir cómodamente, sino que subsistir. Bien, entonces se selecciona una canasta de bienes, se hace una aplicación de encuesta de precios y se calcula el IPC. El IPC es un dato estadístico, una fórmula estadística. Y esta canasta contiene los bienes y servicios considerados en el cálculo del índice e incluye la importancia relativa de cada uno de ellos. ¿Qué es importancia relativa? Lo que el Banco Central considera que es necesario y adecuado para medir el nivel de inflación en la economía. Identifica aquellos grupos de bienes y servicios que tienen mayor prioridad en comparación con otro grupo. Esta canasta es representativa del presupuesto de una familia urbana promedio. Hay algunos rubros como vivienda, alimentación, transporte, pero vamos a ver más ahorita cuál es la agrupación que utiliza el Banco Central. Este dato que están viendo es los parámetros que utiliza el Banco Central para calcular el IPC. Este es un informe del IPC del 2000 al 2017. ¿Qué observamos acá? Bien, que se agrupan, los bienes que se utilizan, se agrupan en estas categorías. Tenemos una, dos, a ver si mencioné aquí cuántas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 categorías. Cada una de estas categorías tiene un peso o una importancia relativa, como decía la lámina anterior. En este caso, los alimentos y bebidas no alcohólicas tienen una importancia relativa de un 31.81, o sea, tienen la más alta importancia relativa. Ese es el concepto que se maneja aquí, la importancia relativa. Obviamente, los alimentos es lo primero que necesita un ser humano. Y luego sigue el alojamiento, el agua, la electricidad, gas y otros combustibles. Se le da una importancia relativa de un 19.25%. Este número 85 significa la cantidad de bienes y servicios que se utilizan dentro de este grupo. Y así sucesivamente. Aquí menciona el número de productos por rubro. Y estas son las ponderaciones que se le dan a cada grupo. Entonces observen que la que se le da, se incluye siempre en el cálculo del índice, están las bebidas alcohólicas y tabaco. Solo selecciona 5 productos y representa un punto 36. Entonces, este es como este paso donde se selecciona la canasta básica. Y luego se hace una aplicación de encuesta de precios. Se ve
en el mercado, el Banco Central ya tiene identificados, según una presentación que ellos nos dieron, ellos tienen ya identificados ciertos lugares que por un lado han sido históricos y que manejan la tendencia de precios. Toma, por ejemplo, por decirles el caso, aquí puede ser una de el supermercado Junior, que es uno de los supermercados más antiguos en San Pedro Sula, o pueden tomar alguna feria del agricultor, o ciertos lugares que tienen digamos, una larga historia en lo que es la venta de bienes y servicios. Y son los que dan la principal información para calcular este índice. Ok, esto es lo que utiliza el Banco Central y esta es la fórmula. Vamos a ver un ejercicio tomando como base ciertos productos. Y saben que esto es igual a como cuando calculamos el Producto Interno Bruto. Recuerden que tomamos el valor de las cantidades. Tomamos ciertos bienes, tomamos sus cantidades y tomamos sus precios. Y de ahí nosotros calculamos el Producto Interno Bruto. Ya vamos a ver cuál es la pequeña diferencia, pero en teoría es lo mismo. Porque ¿qué muestra la fórmula? El índice de precios al consumidor es calculado usando la fórmula esta. El IPC es igual al costo de la canasta básica de los precios del periodo corriente entre el costo de la canasta básica a los precios del periodo base multiplicado por 100. ¿Qué les recuerda esto? Recuerdan que el, el cálculo del Producto Interno Bruto, lo que hicimos fue eso, tomar las cantidades de ciertos bienes, los multiplicamos por su precio y dijimos, bueno, este es el costo del Producto Interno Bruto y luego lo sumamos. Y luego tomamos, para el Producto Interno Bruto real, tomamos las mismas cantidades, pero utilizamos precios de un año base. Pero aquí es igual. Igual. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo que calculamos es un índice. Es igual como el deflactor. Esa es una de las diferencias. Y la otra diferencia es que aquí se toma la canasta de aquellos productos que selecciona el Banco Central. En el cálculo del Producto Interno Bruto se toma todo. En el cálculo de un índice se toman solamente los bienes y servicios que identifica el Banco Central. Bien, esta es la fórmula. Vamos a ver un ejercicio más adelante. Creo que hay un ejemplo acá. Luego, cuando obtenemos el IPC, ya podemos calcular o medir la tasa de inflación. Que la tasa de inflación es cuál es el porcentaje que han crecido los precios de un año comparado con otro. Y cuando lo hacemos con un año base, bueno, ya decimos, bueno, cuánto es el crecimiento de forma, digamos, acumulada entre el año base y el año corriente o el año actual. Pero generalmente la inflación se va calculando año con año. O sea, no vamos a calcular la inflación desde este año hasta el año base, porque el mismo índice nos lo da. Recuerden que una cosa es el índice que está representado por valores de 100, 110, 115 y la tabla que vimos en el cuadro del Banco Central. Cuando ya tenemos esos índices, entonces calculamos la tasa de inflación. ¿Y cómo se calcula? Ya hicimos un ejemplo con esa tabla del Banco Central, que es tomar el IPC de este año, le restamos el IPC del año anterior y lo dividimos entre el IPC del año anterior. Recuerda que yo siempre les he dicho que esto es como calcular tasas de crecimiento. Esta fórmula es igual a calcular la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Es igual a calcular la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Es lo mismo, se toma
un dato del año actual, se le resta el dato del año anterior y se divide entre el dato del año anterior y se multiplica por 100. Vean este ejemplo. En este ejemplo tenemos 3 bienes y vamos a suponer que estos 3 bienes son los bienes que integran la canasta principal para calcular el IPC. Tenemos las cantidades y tenemos los precios para diferentes años, años 2000, 2001 y 2002. ¿Qué debemos obtener entonces? Debemos obtener el costo de la canasta. La canasta son los 3 bienes. En este caso, si el Producto Interno Bruto, si la producción de la economía solamente fueran estos bienes, entonces obviamente el Producto Interno Bruto sería igual a la canasta que se utiliza para calcular el IPC. Pero sabemos que el IPC solo utiliza ciertos bienes y servicios, un grupo de bienes y servicios. Por eso se le dice que es una canasta. Bien, multiplicamos entonces la cantidad por el precio para el año 2000. Entonces 100 por 1, 100, 150 por 1, 50, 2, 25, 25 por 3 es igual a 75. Y de la misma forma calculamos el costo de la canasta para el año 2001 y 2002. ¿Qué obtenemos? Bien, los 3 productos que utilizamos para el IPC para el año 2000 tienen un costo de 400. Para el año 2001, los mismos productos tienen un costo de 531.25. Y para el siguiente año, 2002, de 550. Ahora bien, ¿cómo calculamos el índice? Observen que el índice está representado a partir de 100 y luego hacia arriba, o puede ser menor que 100 si existe una deflación. Significaría que los precios estarían bajando. ¿Cómo calcularíamos el índice del año 2000? Tendríamos que aplicar la fórmula de dividir el costo de la canasta entre el costo de la canasta del año base multiplicado por 100. Como este es el año base, la fórmula sería 400 entre 400 por 100. Entonces, el año base siempre va a ser igual a 100. El índice de precios al consumidor sería igual a 100. Ahora, ¿cómo se calcula 132.81? Voy a abrir aquí la calculadora. Y sería dividir el año actual entre el año base multiplicado por 100. Esto es igual al deflactor. Recuerda que la fórmula del deflactor es igual, producto nominal entre el producto real multiplicado por 100. Solo que el deflactor teóricamente incluye todos los bienes y servicios de una economía. El IPC solo incluye una canasta o grupo de bienes y servicios seleccionados por el Banco Central. Ahora bien, ¿cómo se calcula este 132.81? Se calcula dividiendo 531.25 entre 400. Quiero ver si tengo esta fórmula aquí. Déjeme ver. Sería esta la fórmula. Costo de la canasta básica a los precios del periodo corriente entre el costo de la canasta básica a los precios del periodo base. Esta es la fórmula para el índice. Para el índice. Entonces vamos a ver. Tomaríamos aquí entonces 531.25 entre 400 por 100. El índice de precios del consumidor para el año 2001 es 132.81. Entonces aquí ya construyo el índice 132.81. Vamos a saber cómo se calcularía este 130. ¿De dónde sale este 137.5? Debería ser 550 entre 400 por 100. Y aquí tengo 137.50. Estos son los índices. Esta es como la agrupación. Ahora bien, ¿cuánto es la inflación? Si yo calculo la inflación de acuerdo al año base, aplicamos la fórmula
aplicamos la fórmula, vamos a ver que está aquí, que es tomar ya los IPC, el IPC de este año con el IPC del año anterior dividido entre el IPC del año anterior multiplicado por 100. Calculemos entonces la tasa de inflación tomando como base el año 2000. Significa que vamos a utilizar cada uno de los índices y restar el año y multiplicarlo por 100. Aquí directamente lo podemos ver porque 100 nos va a quedar aquí en este caso 132 menos 100 va a ser igual a 32 multiplicado por 100 nos va a dar una inflación, una tasa de inflación del 32.81. Igual acá, si calculamos la inflación comparando con el año base, igual lo podemos ver de forma directa, que sería 37.5. Y aplicando la fórmula sería 137.5 menos 100 multiplicado por 100. Entonces nos da 37.5. Ahora bien, vean aquí, si decimos que el índice de precios al consumidor y tomamos como año base el año 2000, consideramos que este es igual a 100. ¿Cómo calcularíamos el IPC para el año 2002? Tendríamos que aplicar la fórmula de tomar el costo de la canasta básica del año actual y dividirla entre el costo de la canasta básica o la canasta de bienes del año base. Vamos a comprobar esto. Aquí sería 550, que es el costo de la canasta del año 2002 y lo divido entre 531.25, enter, y lo multiplico por 100. Luego aquí el índice es de 103.5, que me da 103.5. Este sería el índice. Observen que aquí lo que hice fue cambiar la base. Digo, bueno, si la base es esta, entonces ya mi fórmula va a tomar estos datos, 531 y 550. Ahora hagamos algo aquí. Si yo quiero calcular la tasa de inflación que existe entre el año 2001 y 2002, tomando como base siempre el año 2000, ¿cuánto sería la tasa de inflación? ¿Alguien la puede calcular? ¿Cuál es la tasa de inflación entre el año 2000 o la tasa de inflación del año 2002, tomando estos dos? El año base aquí sería el 2000. Significa que los índices serían estos dos, 137.5 y 132.81. ¿Cuál sería la tasa de inflación? Alguien que se atreva, sin temor alguno. A ver, muchachos. ¿Ninguno? ¿Muchachas? No, Lee, No. yo estoy perdido. Le toca estudiar entonces. Bien, la fórmula, vamos a ver la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular la inflación? Aquí está. Tiene que aprender de esta fórmula. El IPC de este año menos el IPC del año anterior dividido entre el IPC del año anterior. Vámonos entonces acá. ¿Cuál es el IPC de este año? 137.5. ¿Cuál es el IPC del año anterior? 132.81. Hagamos el cálculo entonces. Entonces sería, perdón, vamos a ver. Sería 3.53. 3.53, ya calculó. Ok, vamos a probarlo. 3.53 sería la tasa de inflación. Sería 550. Perdón. Sería 137.50 menos 132.81 dividido entre 132.81 por 100.
Esa es la inflación 3.53. ¿Preguntas, muchachos? Si no, vamos a ver algunos ejercicios. Licenciado, yo quería 6.33. preguntarle conforme al examen. Ok. En el examen nos va a poner algún ejercicio y nos va a dar apoyo de con las fórmulas o las fórmulas las tenemos que tener listas. Sí, las fórmulas ustedes las van a tener listas. Pues, ustedes pueden tener la presentación impresa o las fórmulas o el libro abierto. La verdad que yo pienso que los exámenes en, en esta etapa o en clases virtuales son a libro abierto. Ahí usted utiliza los recursos como usted quiera. Aquí lo importante es entender el concepto, porque algunos ejercicios, algunos ejercicios puede ser de que les den los datos así, que calculen la tasa de inflación, así como lo hago yo, o que les pregunto cuál fue la tasa de inflación en tal año, o que les pregunte en qué año hubo una mayor inflación, y les doy una tabla y les digo, estos fueron los índices de cada año, y obviamente siempre pongo en selección múltiple, ahí está la respuesta. En selección múltiple, muchachos, mi recomendación siempre ha sido, y como técnica, es que ustedes deben utilizar como el descarte, así como es el programa de ¿Quién quiere ser millonario? Que ustedes dicen, bueno, de estas 4 opciones, estas 2 no me parecen, me quedo con 2, ay, con esas 2, bueno, ya hago un cálculo. Eso es aplicar el conocimiento. Dígame, ¿alguien iba a tener una pregunta? Sí, Sí. A ver. bueno, sería el capítulo 6 y 7 que vendría en el examen. Sí, capítulo 6 y 7. Ok. Bien, vamos a ver si nos da tiempo de ver la hoja de Excel que está en la plataforma. Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. No, no hay problema, dígame. ¿Cuándo es el examen? ¿Qué fecha? El próximo jueves, no, este jueves no, el siguiente jueves. Ok, está bien. Gracias. Sí, entonces, aquí la tarea o el compromiso de ustedes es, bueno, el fin de semana estudian y ya el lunes hacen las preguntas que tengan al respecto. Sería el 24, ¿verdad? Sí, ¿Cómo cuántas preguntas va a ponerle? miren, yo pongo 25 preguntas. Un punto cada pregunta. Un punto cada pregunta, sí, porque les da la opción de que si pierden una pregunta es un punto. A que pierdan una pregunta que cuesta 3 puntos. ¿Y el examen sería a la hora de la clase o lo habilitaría para todo el día? Lo habilito para todo el día. Todo el día lo habilito. Lo iba a poner este fin de semana, pero como todavía puede ser de que no terminamos, yo creo que ya vamos a terminar ahorita, pero no los quiero agarrar así en curva. Quiero que se preparen el fin de semana y lo hacemos el jueves de la próxima semana. ¿Y el tiempo, licenciado, que va a durar para hacer el examen? Mire, el tiempo, los exámenes siempre han sido para 1 hora. Por temas digamos, del internet, sé que en algunos casos cambiarse de una pregunta a otra toma sus segundos, entonces lo dejo en 1 hora 10. Ya en el siguiente examen yo evalúo cómo estuvo el primer examen y veo si puedo ampliar el tiempo. Y va a depender del tipo de examen también, porque ustedes conocen que hay exámenes que son secuenciales, lo cual significa que ustedes si no responden una pregunta no pueden volver a ella. Y hay otros exámenes que son de navegación libre que ustedes pueden moverse de un lado a otro. La diferencia entre uno y otro es que reduce la probabilidad de que los estudiantes, aquellos que lo hagan, ¿verdad? Intercambien sus respuestas. ¿Me explico?
a uno a veces le suele pasar, Liz, de que tal vez uno no se acuerda con algunas preguntas en el Sí, momento y después ya uno se acuerda. sí, de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo evalúo inicialmente, por eso es que el primer examen lo hago de forma secuencial. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Sí. Sí, Lick. Es que se me fue la energía ahorita acá, pero como estoy trabajando todavía con la batería de la computadora y el celular tiene carga. Y con el Bien, wifi. dígame, tienen suerte ustedes. Pero oye, vamos a ver, dígame, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien, estas láminas solamente es para información. Y se lo voy a explicar rápido, no las evalúo, pero los sesgos en el IPC, bueno, los sesgos es qué tan exacto puede ser una medida como esta. Puede tener sesgos, significa que puede tener sus fallas. Y esas fallas se pueden originar por lo siguiente. Dice que el IPC no es una medida perfecta del nivel de precios y los cambios en el IPC probablemente se exageran algunas tasas. ¿Por qué puede ser de que esta no sea una medida de 100% exacta? Bueno, porque hay desviaciones, sesgo es como una desviación por bienes nuevos. Entonces, esto significa que se debe ir actualizando ese grupo de bienes y servicios que utiliza el Banco Central. Por ejemplo, si antes se utilizaba un teléfono de disco o de botones, ahora sabemos que se utilizan otro tipo de teléfonos, hay otra tecnología o hay otros alimentos nuevos o otro tipo de vestuario, lo que sea. Entonces, cada vez que hay bienes nuevos, tiene que actualizarse este grupo de bienes y servicios. Si no se actualiza, entonces se puede crear una desviación en ese indicador. Sesgos por cambios en la calidad también. Tiene que ver mucho. Sabemos que quizá un producto que es de mayor calidad puede tener un mayor precio y la calidad de algunos bienes no se puede, no se puede capturar al momento de construir este índice. Por ejemplo, imagínense que si se están tomando una gran cantidad de celulares, ¿qué celular se debería tomar? O el precio del cual celular se debería tomar, o el precio de cuál computadora. Entonces, en algunos casos se utilizan promedios y sabemos que la calidad puede ser un motivo para que haya una desviación o un sesgo en el cálculo del IPC. Otro es la sustitución de artículos, que es diferente con bienes nuevos. Estos son nuevos que entran y esto es algunos productos que desplazan a otros. Por ejemplo, qué puede ser? ¿Qué ha desplazado últimamente? ¿Qué bien podríamos decir que ha desplazado? En la tecnología sabemos que los discos que eran antes de vinil, los discos compactos se han ido reemplazando por memorias y las memorias se han ido reemplazando por discos duros o externos. Eso en tecnología. En alimentación también puede suceder igual, que se haya reemplazado o alguna hamburguesa, un tipo de hamburguesa o algún tipo de carne, cualquiera que sea la razón. Y el otro sesgo que es la sustitución de tiendas, que esto se da principalmente en economías como en Estados Unidos, que son enormes y sabemos de que las tiendas están, por su ciclo de vida, algunas son desplazadas por ejemplo, si yo digo que me gusta mejor por ejemplo, antes había una tienda que se llamaba Nichitas, creo yo, en Multi, en Multiplaza, o en el City Mall o algo así. Pero esa tienda cerró o alguien decidió irse mejor a Carrión o decidió irse mejor a Mendels. Entonces, eso también tiende a crear una desviación. Y luego hay una definición por cada uno de los sesgos, ¿verdad? Pero esto solamente es para información de ustedes. Y
¿Qué causan estos sesgos? Bueno, distorsionan los contratos privados. O sea, si alguien realiza un contrato de compraventa o de alquiler o lo que sea, está tomando, puede tomar para establecer los precios de ese contrato un porcentaje de inflación. Y si lo hace en base a la inflación que esté afectada por sesgos, entonces sí tiende a distorsionar los contratos, ¿verdad? Y aumenta los desembolsos gubernamentales. Bueno, que nada tiene que ver, esto más que todo es por lo menciona el texto, pero no tiene nada que ver. Bien, dijimos que el IPC también ayuda a identificar variables reales de nominales, y a nosotros nos interesa siempre conocer las variables reales. Y otra variable real, bueno, hasta este momento conocemos el Producto Interno Bruto real, y otra variable que manejaremos más adelante dice la tasa de salario real y también la tasa de interés real. Y el cálculo es este. Ahorita solo es como un anticipo de lo que vamos a ver más adelante. Y la tasa de interés para calcular la tasa de interés real, el cálculo es diferente. No es una división, sino que es una resta. Y para darles un ejemplo, si yo digo que un banco me paga una tasa de interés de un 6% y la tasa de inflación es de un 4%, lo que yo estoy ganando realmente solamente es un 2%, que es la diferencia entre la tasa nominal, que es el 6, menos la tasa de inflación, que es el 4. Entonces, es una forma de cálculo diferente, es una resta y lo vamos a ver luego. Pero aquí la indicación es que el IPC también nos ayuda para identificar valores reales de nominales. Esto lo vimos. Yo les mostré el informe del Banco Central y aquí están los diferentes IPC para el año 2019 y 2020. Está por rubro y está también el general. Y aquí, bueno, esto ya los tiene definidos el Banco Central de acuerdo a los productos que ellos han agrupado, ¿verdad?, para calcular el IPC. Y aquí lo que a nosotros nos interesa es, bueno, cómo se determina tanto la inflación interanual, que es de año con año, y la inflación mensual. Y esto ya vimos un cálculo. Bien, observen que aquí termina ya la presentación del capítulo número 7. Pero vamos a ver qué hora tenemos, muchachos. 6:46. Bien, en la plataforma hay solo déjenme ver algo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Claro. Bien, entonces miren, en la plataforma hay un video del cálculo del nivel de inflación. Y en la plataforma también hay una hoja con ejercicios. Quiero ver si los tengo por aquí. Este vamos a ver. Estoy abriendo un archivo. Ya se los voy a mostrar. Ok, les voy a mostrar ahorita Les recuerdo que siempre hay que ver los ejercicios del libro, los que están desarrollados, los que tienen respuesta. Y vean esto, algunos ejemplos. Vamos a ver, este es el que está en la presentación, el que está en esta hoja está en la presentación. Este ya se los expliqué ahorita. Y están estos ejemplos. Vean este es del desempleo. Dice, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó los siguientes datos para el segundo trimestre del 2008. Yo voy a utilizar datos de las tablas que les mostré del mercado laboral de Honduras. De hecho, está en la presentación.
pero está también en los recursos. Y vean, dice, aquí se dan los datos como la fuerza laboral, el empleo y la población en edad para trabajar. Calcule para este trimestre la tasa de desempleo, la tasa de participación de la fuerza laboral y la razón de empleo o población. Estas son las fórmulas y ustedes ya las tienen en la presentación. Entonces, veamos esta primera y es uno de los ejemplos que yo les dije. Vean que aquí lo que pide dice la tasa de desempleo. ¿Cuál es la fórmula de la tasa de desempleo? ¿Alguien que me la diga? ¿Cuál es la fórmula de la tasa de desempleo? Los desocupados dividido entre la fuerza laboral. Listo, excelente. Ahora observen. Está aquí los desocupados. Tenemos la fuerza laboral. Está aquí los desocupados. No está, ¿verdad? Observen que no está. Están los empleados y está la población en edad para trabajar. Luego aquí necesitamos los desempleados. ¿Cómo calculamos los desempleados? ¿Cómo calculamos los desempleados, muchachos? Es el número de empleados con la población activa. Con estos datos, el número me dijo, perdón. De desempleados. Ajá. ¿Cómo lo calcula? Con esa información que tiene usted aquí, ¿cómo lo calcularía? Aquí le estoy dando Aquí está, miren. Quería ocultarla, pero no lo voy a angustiar más. Pero observen que no está. Entonces necesitamos para la fórmula los desempleados entre la fuerza laboral. Esa es la fórmula. Ustedes la tienen, ok. Pero no tengo los desempleados. ¿Cómo calculo los desempleados? Yo sé que la fuerza laboral incluye tanto a empleados como desempleados. Es la sumatoria de empleo más desempleo, puedo decir. Entonces, si yo tengo esa fórmula, significa que el desempleo va a ser igual a la fuerza laboral menos los que están empleados. Eso me va a dar el dato de los desempleados. Aquí tengo que la fuerza laboral es de 154 millones y que los que están empleados son 146 millones. Puedo entonces determinar cuántos son los desempleados. Si yo tengo los desempleados, ya puedo aplicar la fórmula y digo, bueno, los desempleados son 8 millones y la fuerza laboral, perdón, es de 154 millones. Y esto luego creo que aquí está multiplicado por 100. Aquí está mostrado como porcentaje, pero se multiplica por 100 para determinarlo, para mostrarlo como porcentaje. En este cálculo, entonces, la tasa de desempleo es el 5.3%. ¿Preguntas? Aquí la conclusión, muchachos, es que cuando no se da un dato, cuando no está el dato que ustedes necesitan para la fórmula, tienen que derivarlo de la fórmula. Y así puede aplicar para cualquier otra fórmula. Y luego hay estos que se aplica la misma fórmula. Dice la fuerza laboral. El segundo era la tasa de participación de la fuerza laboral. ¿Cómo se calcula? Es igual a la fuerza laboral entre la población en edad para trabajar. Aquí el dato ya estaba dado, que era 154 millones de la fuerza laboral y la población en edad para trabajar es 233 millones. Los datos, si aparece algún ejercicio de estos, algún problema, los datos que voy a utilizar son los datos de Honduras. Veamos, este sí está un poquito más trabajoso. No está complicado, pero aquí lo que se pide es que se haga una tabla en la que se vea el movimiento del mercado laboral y se dan ciertos datos. Licenciado, Dígame. ¿esos ejercicios son individuales o son en grupo? No, estos son ejercicios para que ustedes los estudien. Ah, ok. Sí, no, ahorita no les he pedido trabajos en grupo. Ok, mejor. Ok. En este ejemplo, lo que pide es que hay ciertos eventos. Aquí en julio del 2009 la economía de la isla Sandy contaba con 10.000 personas empleadas, 1.000 desempleados y 5.000 fuera de la fuerza laboral. Durante el mes de agosto
Del 2009, 80 personas perdieron sus empleos y no buscaron otro. 20 renunciaron y se jubilaron, 150 fueron contratados. Estoy leyendo aquí. Luego dice, o recontratados, 50 se retiraron de la fuerza laboral y 40 ingresaron o reingresaron a la fuerza laboral para buscar empleo. Con todos esos movimientos que plantea el problema, le pide calcule la tasa de desempleo para junio del 2009 y calcule también la razón de empleo a población para junio del 2009. Después, además dice, calcule para finales de agosto del 2009 el número de personas desempleadas, el número de personas empleadas, la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Entonces, plantear cuál es la situación laboral o el estatus laboral de la población que presenta el problema. Se parte con junio y determina, bueno, son 16,000 personas los que están aquí. De estos 16,000 hay 10,000 empleados y 1,000 desempleados y hay 5,000 que están fuera de la fuerza laboral. Entonces, el total de la población es de 16,000 personas. Con esto, para el mes de junio, yo puedo calcular la tasa de desempleo. Sí, la tasa de desempleo va a ser igual a los desempleados divididos entre la fuerza laboral. Los desempleados sí los tengo aquí, ¿verdad? Que son 1,000, pero no tengo el dato de la fuerza laboral. No me lo da directamente el problema, pero yo lo puedo calcular porque la fuerza laboral es igual a la sumatoria de los empleados más los desempleados. Luego tengo que la fuerza laboral es igual a 10,000 más 1,000. Tengo 11,000. Para aplicar entonces la tasa de desempleo tengo que dividir los desempleados entre la fuerza laboral. Y así también para los otros cálculos. En este ejemplo lo que se hace es, está mostrado cada evento. Digamos, en el evento número 1, ¿cuál es el evento número 1? Dice, durante el mes de agosto, que esto sería todos los eventos de agosto. Para el mes de agosto, 80 personas perdieron sus empleos y no buscaron otro. Entonces, este es el evento 1. Dice que 80 personas perdieron sus empleos y no buscaron otro. Significa que estaban empleadas. Si estaban empleadas, yo lo voy a restar de esta línea de las personas empleadas. ¿Y a dónde van a pasar? ¿A desempleados o fuera de la fuerza laboral? Van a pasar afuera de la fuerza laboral porque dice que no buscaron otro. El movimiento en el mercado como evento debe ser 0. Lo que hace es cambiar la estructura, ¿verdad? Ya este va a tener más 80 personas y este va a tener menos 80 personas. Y así para cada uno de los eventos. Al final determino cómo queda estructurada la población. Identifico que son los mismos 16,000 y calculo otra vez la tasa de desempleo. Porque para el 2000 agosto me piden tasa de desempleo, el número de personas empleadas, que esto ya está dado, sería el número de personas empleadas, me queda con 840, pasó de 1,000 a 840 y el número de personas empleadas que pasaría de 10,000 a 10,050. Y luego este ejemplo de la inflación. Estos ejercicios están interesantes y vamos a tener resuelto esto, región, Estados Unidos. Sí, esta es la resolución de estas. Y este que es el problema de un cálculo de la inflación, que es igual casi igual al que vimos en la presentación, pero ya presenta ciertos productos. Y lo que pide aquí es determinar las cantidades del año base. Para el año actual se debe determinar el costo de la canasta, las cantidades serán las mismas del año base, el IPC del año corriente recuerden que dividimos el año corriente entre el año base. Y la tasa de inflación también, como está calculada. Esto es un ejemplo más sencillo, dice, la costo de canasta básica es de 7,500 para el 2010 y para el 2012 es 8,700. Calcule el IPC del año 2012 utilizando como año base el 2010. Bien, como este es el costo de la canasta del año 2010 y el 2012, lo que hago es dividir 8,700
entre 7.500. Aquí no tengo que hacer ningún cálculo de cantidades por precios, porque ya me dieron el costo de la canasta. Y aquí determino cuánto es el IPC. Pues aquí lo que piden es el IPC. Tengan en cuenta eso, calcular IPC y nivel de inflación. Bien, muchachos, ya es la hora. Y tarea que les queda es, bueno, estudiense los 2 capítulos. No vamos a incluir nada más en el examen. Estudiense los ejercicios. El lunes vamos a dejar un tiempo para repasar. Y si no hay preguntas, vamos a entrar al tema de la siguiente unidad. Y el examen lo vamos a tener el próximo jueves. Lee, cuando habla de los 2 capítulos, ¿se refiere al 6 y al 7? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces el lunes tenemos clase, va, licenciado.